La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. El día de hoy me encuentro en el PRD platicando ni más ni menos que con la secretaria general del Sol Azteca, Beatriz Mojica. Muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y a todas y todos los radioescuchas. Bueno, la primera pregunta de preguntas más, preguntas menos obligada. ¿Quién es Beatriz Mojica? Yo soy una mujer que viene desde abajo en el PRD, que fui militante desde muy jovencita, a los 15 años iba yo en la preparatoria cuando inicié mi militancia, y que soy de Guerrero, estudié de la Tierra Caliente de Guerrero, una región que te forja mucho el carácter, por cierto, y que por las faltas de oportunidades que hay en este país tuve que salir a estudiar la preparatoria Toluca, después aquí en la Ciudad de México, donde estudié la carrera de comunicación social. Yo soy comunicóloga y por eso me gusta mucho esto de la comunicación también. Decirles que después estudié mi maestría en políticas públicas, soy maestra en políticas públicas y he tenido la oportunidad también, la vida me ha dado muchas oportunidades y el PRD, desde luego, de estudiar en Europa, hice otra maestría en Europa y de estudiar en varios lugares, en España, en Francia, pero que siempre he regresado a mi país y siempre he estado en la lucha de la izquierda. Desde hace 27 años yo pertenezco al PRD, fui fundadora del PRD y siempre he estado en este partido, entonces lo conozco desde la militancia de visitar casa por casa, repartir volantes, pegar pósters, todo lo que implica el trabajo territorial, hasta desde luego las oportunidades que me ha dado el PRD de representar a la gente como diputada federal o como funcionaria pública, como candidata en varias ocasiones, y eso la verdad es que para mí me implica una enorme responsabilidad, no solo con el PRD, sino con mi país, con México, porque tenemos que entender que la política no solamente es un tema de ocupar espacios, sino de cómo desde los espacios que tienes ayudas a mejorar los niveles de vida de la gente. Ese es el objetivo. Yo por eso me dedico a la política. Esa decisión que tomé cuando tenía 15 años fue en torno de ver todas las carencias que hay en nuestro país, de ver todas las injusticias que sigue habiendo en nuestro país y que todos esos sueños que cuando tú eres adolescente tienes y cuando eres joven siguen, o sea, seguimos teniendo grandes pendientes con México y por ello es importante reivindicar no solo la política, sino que nuestros políticas asuman de manera más responsable sus funciones, que le respondamos a la gente, porque cuando tú ocupas cargos públicos es la manera que hay de poder de verdad incidir en las mejoras para la población. Secretaria, ¿se acuerda de su primer chamba dentro del PRD? Pues te quiero decir que no era una chamba pagada, mi primer chamba fue cuidar las casillas. Yo cuidé casillas. Esa fue como mi primera participación formal en el PRD, cuidando la casilla de mi sección en Ciudad Altamirano, en Guerrero. Y recuerdo también, porque es muy interesante, cómo inició el PRD en sus orígenes. Allá nos reuníamos abajo de un tamarindo, en el patio de una casa, abajo de un tamarindo. Hoy todavía existen esas reuniones en los estados. ¿Sí? Y cuando había manifestaciones, la gente se trasladaba como podía, a veces en camiones de redilas, te quiero decir, ¿no? La gente iba a las manifestaciones. ¿Y cuál era nuestra lucha inicial? La democracia, que sigue siendo válida ahora. Hace 27 años nuestra lucha era porque se respetaran los votos. Era porque cambiaran las cosas, había pues cacicazgos en el estado de Guerrero muy fuertes y había muchas presiones. En Guerrero hubo más de 500 muertos, solamente en los que su pecado solamente era pertenecer al PRD, alzar la voz y denunciar las injusticias que había. Entonces, en esa lucha iniciaron mis padres. Yo inicié mi militancia gracias a mi madre, que nunca había participado en ningún partido político, ni fue dirigente digamos que era una militante solamente, pero que creía
que el PRD era la vía justamente para darle tránsito a la democracia en este país y cambiar las cosas. Todo eso que sucedió cuando yo inicié hace 27 años, sigue siendo válido, esas luchas siguen siendo válidas, esa oposición que teníamos al régimen sigue siendo válida porque todavía tenemos estados en la República Mexicana, después de 27 años, que no han sido gobernados por otro partido. Todavía tenemos atrocidades que se cometen, como es el caso de Veracruz o de Quintana Roo, en donde a pesar de que el 5 de junio la gente dijo ya no queremos al PRI, el gobernador Duarte sigue cometiendo barbaridades, atrocidades, sin que nadie le ponga freno. Entonces, todo eso con lo que iniciamos esta lucha sigue siendo válida, por eso yo sigo perteneciendo al PRD y creo que es la izquierda atrevida, que no tenemos ningún temor en decir lo que está mal en el país, en poner los dedos sobre la llaga de que se necesita una sociedad de derechos, que se necesita el diálogo, que se requiere ponerle atención a la economía, que la gente quiere seguridad, quiere caminar tranquila por las calles y generar políticas públicas de orden social que le den oportunidades a los jóvenes, a las mujeres. Porque yo lo viví, ese tema de las oportunidades a los jóvenes, a las mujeres, por eso lo impulso, por eso creo que el PRD tiene futuro, por eso creo que este país necesita una izquierda con una visión más progresista, porque hay miles de jóvenes en este país y miles de mujeres que no tienen oportunidades. Secretaria, a lo largo de su trayectoria en el servicio público, ¿algún mentor o padre político, como se les conoce? Quiero decirte que yo llegué un día al PRD a tocar las puertas. No tenía un padrino atrás. Toqué las puertas y en ese momento, te estoy hablando del PRD nacional, porque a nivel local te comento que inicié participando, cuidé las casillas, repartí volantes y cuando vine a estudiar a la Ciudad de México, desde luego que mi interés era participar en el PRD, así que cuando terminé mi maestría, a pesar que siempre participé en Guerrero, cuando venía, pero aquí en la Ciudad de México, cuando terminé mi maestría, vine a Monterrey 50, donde eran las oficinas del PRD, y toqué las puertas de la Secretaría General, por cierto, ¿no? Y esas puertas me fueron abiertas y yo llegué a ofrecer mis servicios, estaba yo terminando mi maestría y tenía que hacer mi tesis y tenía que hacer una investigación y decidí hacerla sobre una evaluación a los gobiernos del PRD. Okay. Entonces llegué al área de asuntos municipales que tenía a cargo Eduardo Espinosa, que ha sido diputado, etcétera. Y él me dio la oportunidad, sin conocerme. Yo solo hice referencia que era militante y que quería aportar mis conocimientos y mi trabajo al PRD. Y entonces hice el estudio en el estado de Sonora sobre los municipios del PRD, sobre sus gobiernos, y a partir de ahí me empecé a incorporar a los trabajos del PRD nacional, desde las áreas técnicas. Es decir, yo no llegué al PRD porque me ofrecieron un espacio político para ser candidato, o sea, no vine en una situación privilegiada, sino que hice la talacha de la urna, la talacha desde el cuidado de la casilla hasta a nivel nacional, donde empecé a trabajar con los municipios, a hacer capacitación de políticas públicas, a generar otro tipo de formas de hacer diversas cosas, ¿no? Claro. Estamos platicando con Beatriz Mojica, secretaria general del PRD. Secretaria, preguntas cortas, respuestas cortas, comida favorita. Mi comida favorita son las enchiladas huastecas. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegiría? Nadar. ¿Tiene alguna mascota? Sí. ¿Qué tiene? Fari, tengo 2 perritas. Fari y Mila. Muy bien. ¿Color o colores favoritos? Mi color favorito es el blanco. ¿Café o té? Y el amarillo. Y el amarillo, por supuesto. ¿Café o té? Té. ¿Red social preferida? Facebook. Si no fuera política, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse? Pues me dedico un poco a escribir a la academia. Muy bien. ¿A qué político mexicano vivo admira? Pues admiro a varios políticos mexicanos que me han enseñado varios valores. Desde luego está Jesús Ortega, que ha permanecido en la política durante muchos años. ¿Caliente o frío? Frío. ¿Dulce o salado?
dulce. ¿Acción o comedia? Acción o comedia, comedia. Muy bien. ¿Su tesoro más preciado cuál es, secretaria? Mi tesoro más preciado es la vida. Muy bien. Y ya para finalizar este primer bloque, ¿qué música le gusta escuchar a Beatriz Mojica? A mí me gusta escuchar jazz. ¿Jazz? ¿Algún artista en especial o canción Nora favorita? Jones. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues secretaria, Consejo Nacional, hoy 2 de julio, ¿qué es lo que se va a estar viendo? La nueva dirigencia, solo hay un punto en el orden del día, que es la elección de la nueva dirigencia, De acuerdo. que implica la presidencia del partido. ¿Interesada para presidir el PRD? Totalmente. Yo estoy lista. Creo que son los tiempos del cambio generacional hoy, que una mujer puede darle otra visión al PRD, y yo lo que puedo ofrecer es trabajo, es una visión de trabajo. Que dejemos los escritorios de lado, que vayamos al territorio, que escuchemos a la gente, que escuchemos a los jóvenes, a las mujeres. Este país tiene muchas voces y hay mucho que decir, y los partidos políticos tenemos que asumir la responsabilidad no solo de escuchar, sino de llevar a cabo lo que nos dice la gente, de construir juntos esos sueños que tiene la población mexicana. Por eso quiero ser presidenta del PRD, sin mayores pretensiones. Creo que podemos aportarle una visión de trabajo, una visión fresca, una visión de compromiso y una voz opositora, que es la que necesita en estos momentos el PRD. ¿Se le ha olvidado al PRD escuchar a la ciudadanía? Me parece que a veces hemos sido omisos y que hoy es el momento de hacer una reflexión sobre lo que nos ha hecho falta y de recomponer el camino, de reforzar nuestro liderazgo desde la izquierda, de motivar no solo a nuestra militancia, sino a los miles de mexicanos y mexicanas que creen que otro México es posible. Secretaria, ¿cómo se encuentra el PRD actualmente después de las elecciones del 5 de julio? Se vienen las del 2017, pero actualmente, ¿cómo va el PRD? Me parece que después de un panorama muy oscuro que había hace un año, en el que decían que íbamos a caer en la Ciudad de México a tercera fuerza, bueno, en la que describían la verdad, la debacle del PRD, logramos estabilizarnos. Nos estabilizamos, logramos triunfos importantes, avanzamos en la Ciudad de México, avanzamos casi 8 puntos sobre nuestros resultados del 2015, estamos en un empate técnico con Morena prácticamente, seremos la primera fuerza en la Asamblea Constituyente. Entonces esos son logros que yo quiero reconocerle a toda la militancia del PRD en la Ciudad de México, a quienes fueron nuestros candidatos y candidatas constituyentes. Nos atrevimos a que nuestra lista fuera ciudadana prácticamente, pero hay que reconocer el trabajo de la militancia y decirles también que avanzamos en muchos estados de manera muy importante, que ese panorama oscuro que nos dibujaban no fue realidad. La realidad es la estabilidad a secas, y las decisiones que tomemos a partir de ahora son las que nos van a llevar a al crecimiento, al mejoramiento y desde luego a tener resultados electorales más sólidos. Ese es el reto que tenemos enfrente. Eso lo vamos a lograr si trabajamos en equipo, y es a través del trabajo diario, del reconocer lo que hacen nuestros militantes, pero sobre todo de abrirnos a la sociedad y generar un programa en la ruta de 2018 en el que ya están los ejes. Tampoco hay que inventar los ejes. El Congreso Nacional del PRD ya lo puso sobre la mesa. Lo importante para este país es que podamos tener propuestas en torno a la seguridad, desde luego que podamos ir a fondo en el combate a la corrupción, a la impunidad, en atender que es necesaria una sociedad de derechos, pero tenemos que abrir el partido a escuchar a la gente y hacer no solo que lo que dice la gente y lo que siente la gente y lo que está viviendo la gente solamente se quede ahí, sino que lo volvamos una realidad en las políticas públicas a través de nuestros gobiernos, de nuestros legisladores. Ese es el reto y es el tiempo de las nuevas generaciones, de apostarle justamente a un partido más dinámico, a un partido que se atreva a escuchar y darles oportunidades a los jóvenes. Y también quiero decirlo muy claro, el PRD es el único partido
que tiene dentro de sus estatutos la oportunidad para los jóvenes. El 20% de las candidaturas son para jóvenes. Okay. El 20% del Comité Nacional lo integran jóvenes. Entonces, aquí hay muchas oportunidades y queremos seguir fortaleciendo esa ruta. Como secretaria general ha viajado a todo el país. Si llega a ser presidenta, ¿será lo mismo? Sí, desde luego. Yo soy una mujer que no se queda quieta nunca, me parece que la mejor manera es ir a los estados a acompañarlos. Lo hice en campaña, lo he hecho toda mi vida. Gracias al PRD conozco todo el país, eso es algo que yo le agradezco enormemente al PRD, por ejemplo. Y desde luego que lo haré como presidenta del PRD, con mayor razón lo haré. Y no se quedará solo en las palabras. Iré a cada uno de los estados para que construyamos. Reconoceremos, desde luego, el trabajo de nuestra militancia, porque eso también motiva la organización y motiva la apertura. Entonces, eso es una garantía que haremos y que no es solamente el decir que lo haremos. Lo digo porque lo he hecho. Lo digo porque es mi forma de ser, y desde luego en el territorio es que yo encuentro la oportunidad de este partido para salir adelante. Beatriz Mojica, secretaria del Sol Azteca, 2017 ya se acerca, elecciones en diferentes estados del país, ¿alianzas? Desde luego que hay que explorar todas las posibilidades. Me parece que en el 2017 nuestro objetivo tiene que ser arrebatarle al PRI el Estado de México, sobre todo. Por una razón, hay estados como México, como el Estado de México, como Coahuila, que no han tenido nunca transición democrática. Habrá elecciones también en Nayarit. Entonces tenemos que explorar todas las posibilidades y tenemos que darle ruta. Y cuando digo todas las posibilidades, son todas, es decir, las alianzas de izquierda como las alianzas de amplio espectro, sin perder de vista que el primer objetivo es el fortalecimiento de la identidad del PRD y el fortalecimiento de nuestros propios candidatos internos. ¿Para qué? Para que, llegado el momento, aspiremos a que seamos nosotros, con nuestros candidatos o candidatas, quienes encabecemos esas alianzas. Ese tiene que ser el primer objetivo, y en su momento valorar, consultar desde luego con los estados, cuál va a ser la ruta específica con quién podemos ir en alianzas. Pero todo es en su momento, y me parece que la tarea de este Comité Nacional en los próximos meses será acompañar a nuestros comités estatales, abrirlos, escuchar y ir fortaleciendo la identidad partidista, que en estas elecciones del 5 de junio, bueno, los partidos han recuperado un poco de la confianza, y en esa ruta tenemos que ir. Llegado el momento, decidiremos con quién, si podemos aliarnos o no. Llegado el momento, y a través de las consultas que se tendrán que hacer a la base. Muy bien, regresemos a platicar del Consejo Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? ¿Se tiene que votar por parte del Consejo Nacional quién va a ser el presidente con 2/3 partes, tengo entendido? Sí, son 2 puntos del orden del día. Uno, el primero es conocer de la renuncia de Agustín Basabe, que ya él ha presentado, pero se tiene que hacer formalmente el Consejo, y a partir de ahí se inscribirán los candidatos o candidatas que quieran participar, y se iniciará la votación de los consejeros o consejeras. Esta dirigencia, como es una designación, no es una elección en otros términos, es una designación, dado que es un interinato, tiene que alcanzar el consenso de 2/3, tiene que alcanzar la mayor unidad, la mayor votación posible, es decir, al menos el 2/3 de la votación del total de los consejeros. Cuando eso pase, habrá una nueva dirigencia, cuando se alcancen los 2/3. Alejandra Barrales ya también levantó su mano, está interesada en presidir el PRD. ¿Cómo la ve ella? Me parece que todas las compañeras y compañeros son muy respetables. Yo los conozco a todos, han sido compañeras, compañeros míos. Reconozco su solidaridad, siempre hemos estado compartiendo en este partido. Por tanto, de mi parte, no habrá ninguna descalificación para ninguno de los candidatos o candidatos que quieran presentarse. Todos mis respetos. Me parece que este partido nos necesita a todas y a todos. Todos podemos contribuir desde nuestros espacios a que
el PRD mejore, porque si el PRD mejora, también mejora el país. Podemos aportarle mayores cosas a nuestro país. En ese sentido, pues yo voy a seguir trabajando intensamente. Voy a acatar la decisión que tome el Consejo Nacional. Voy a seguir siendo la voz opositora que he sido siempre al régimen que no está respondiendo las necesidades de los mexicanos y mexicanas. Y vamos a seguir aportándole a nuestro partido. Yo espero que el día de mañana, el 2 de julio, pues los consejeros y consejeras valoren lo que representa cada quien, no solamente algunas percepciones en torno a las corrientes, sino lo que podemos aportarle al partido en torno a nuestro trabajo, a nuestra trayectoria, en donde lo más importante no son los nombres, sino la estrategia que habremos de seguir. Y la estrategia para mí, para quienes nos están proponiendo, es muy clara. Es una estrategia en el que todos ganemos, en el que ganen el PRD, pero en el que sobre todo gane la gente. Esa tiene que ser la estrategia, y por eso la apertura, la integración, el consenso, el diálogo en todo momento para lograr construir esa izquierda, más bien para lograr construir esa visión y ese programa que México necesita a través del fortalecimiento de la izquierda progresista que representamos. ¿Cuál es la diferencia del PRD con otras fuerzas? Que nosotros no tomamos, aquí no se toma la decisión una sola persona. Aquí es un tema que compartimos todos. Aquí no tenemos ningún temor en construir una sociedad de derechos para todos, para los jóvenes, para los de la diversidad, para las mujeres. Aquí cabemos todos y todas. Esa es nuestra diferencia con cualquier otro partido político, y donde sabemos que los problemas se resuelven no solo con más diálogo, sino también con más democracia. Entonces Beatriz Mojica ya está lista. Yo estoy lista, conozco este partido de fondo, he venido desde abajo, sobre todo tengo una vocación de servicio y de trabajo. Lo que va a encontrar la militancia del PRD en mí, va a encontrar trabajo, compromiso, cambio generacional, responsabilidad y una visión clara de hacia dónde tiene que ir el PRD. El PRD, su objetivo es lograr que la gente tenga mejores condiciones de vida. Y si ese es el objetivo, tenemos que trabajar por ello. ¿Cómo? Escuchando a la gente y caminando junto con la gente, siendo una voz fuerte para defender los derechos del pueblo mexicano. Beatriz Mojica, secretaria general del Sol Azteca, muchísimas gracias por platicar con nosotros unos minutos en Preguntas Más, Preguntas Menos. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y muchas gracias a todas y todos quienes nos vieron, nos escucharon. Decirles que el PRD sigue siendo una opción muy viable para que este país cambie. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.